para dar comienzo a la sesión. En el nombre de la patria se abre la sesión. ¿Cuál? ¿Qué dije? Es solo el nombre de la patria. Ah, sí. Ah, verdad. Que últimamente la iglesia cristiana, bueno. El acta de la sesión 291 se da por aprobada. Cuenta, el señor secretario dará lectura a la cuenta. Señor secretario. Gracias, presidente. Se ha recibido un oficio de la excelentísima Corte Suprema, en virtud de lo cual da su opinión respecto al proyecto de incentivo al retiro, manifestando que dicho proyecto ellos dieron su aprobación expresa a través de un protocolo de acuerdo suscrito el 24 de agosto recién pasado. 2. Oficio de la Secretaría de la Corporación, mediante el cual remite para segundo informe el proyecto que modifica el artículo 36 del Código Orgánico de Tribunales relacionado con los juzgados de asiento en las comunas de Nueva Imperial y Tolten. Eso es todo, presidente. ¿Alguna opinión, diputado Zafirio, sobre ese proyecto? Que entiendo que usted lo informó hoy día, ¿no? Claro, pero Sí. ese proyecto ya vamos en el segundo informe. ¿Le presentaron Este sería el tercer informe. ¿Le presentaron indicación? Yo creo que sí. Tuvo Creo que dos sí. primeros informes y ahora será el tercer informe. Bueno, ofrezco la palabra sobre la cuenta. Ofrezco la palabra a varios. Bueno, antes de entrar al orden del día vamos a suspender unos minutos para poder invitar a todos a los invitados para que puedan hacer uso de los asientos. ¿Les parece? Entrando a la orden del día, en primer lugar corresponde continuar con la discusión del proyecto que otorga incentivo a retiro voluntario a los funcionarios del Poder Judicial, boletín 11.467-07. La Secretaría efectuará una relación del proyecto y del trabajo desarrollado por la Comisión. Asisten el tesorero de la Asociación de Magistrados, señor Mauricio Lave, acompañado de la magistrada señora Verónica Herrera. Está por ahí ya. El presidente y la vicepresidenta de la Asociación Nacional de Profesionales de la Administración del Poder Judicial. Presidente, la vicepresidenta, perfecto. Señor Patricio Aguilar y señora Alejandra Ugalde, ¿no? El presidente de la Asociación Nacional de Consejeros Técnicos, señor Nelson Achurra. Bueno, más tarde. Y el presidente de la Asociación de Empleados, señor Benjamín Humadas. Vicepresidenta. Ya. Luego asisten además la presidenta y vicepresidenta de la Federación Nacional de Funcionarios del Ministerio Público, señoras Paulina Ruiz y Pamela Arancibia. ¿Ya? La presidenta y el secretario de la Asociación Nacional de Fiscales del Ministerio Público, señora María Trinidad Steinert, y el señor fiscal Uribe, respectivamente. Claudio Uribe, muy conocido en esta comisión también. Le ofrezco la palabra al señor secretario para que dé una relación del proyecto y luego empezamos a escuchar a los invitados en el mismo orden que fueron mencionados. Muchas gracias, señor presidente. Este boletín, el 11.467, tiene una idea matriz que es promover el retiro de funcionarios del Poder Judicial, no tiene urgencia y se dio cuenta el 10 de octubre pasado. Es un proyecto que pretende ejecutar durante 7 años este incentivo para 1.750 funcionarios y ante la comisión han expuesto el asesor de la Dirección de Presupuestos, señor Luis Sánchez Cantellón, quien dio las razones por las cuales se presentaba este proyecto a propósito de un protocolo de acuerdo alcanzado entre el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Justicia y los funcionarios de los diversos escalafones del Poder Judicial. Algunos de los temas consultados durante la sesión pasada en que esto se trató es cómo se concilia este proyecto de ley en cuanto a los demás proyectos que han incentivado el retiro de funcionarios durante la presente administración. ¿Cómo se concilia la afirmación de que este proyecto de ley no, en cuanto a que en el derecho vigente no existen leyes de incentivo al retiro a propósito de una serie de leyes que mencionó el diputado Soto? Y se planteó finalmente la conveniencia de prohibir a quienes hayan percibido los incentivos del retiro a no prestar servicio en ninguna estación estatal, ni siquiera en el ámbito educacional. Eso es todo, señor presidente. Muchas gracias. Del Ejecutivo nos acompañan por la Dirección de Presupuesto, don Luis Sánchez Castellón. ¿Usted viene a representar al Ejecutivo?
Sí, le pido que tome asiento acá para que pueda responder las consultas que se le puedan formular al Ejecutivo. ¿Y del Ministerio de Justicia? ¿Quién viene del Ministerio de Justicia? ¿Sí, usted? Ya. Asesora de la División Jurídica. Ya. ¿No viene nadie más? Asiento también entonces por acá. Ya, porque es fundamental aquí el acompañamiento del Ejecutivo en el proyecto. ¿Ah? Es que tienen interés. Se puede sentar acá mejor porque ahí están los diputados. Sí, pues. Bueno. Comenzando con las audiencias que teníamos agendadas para el día de hoy, le ofrezco la palabra en primer lugar a don Mauricio Olave, que va a hablar en representación de la Asociación de Magistrados. Gracias, señor presidente. Saludar a los miembros de la comisión, también a mis colegas del Poder Judicial como miembros de este Poder del Estado. Saludar también a los funcionarios del Ministerio Público y a su presidenta. Nuestra participación aquí es bastante breve. Esto efectivamente, como dice el mensaje que dio origen a este proyecto, efectivamente es el fruto de un acuerdo de los 4 gremios del Poder Judicial con el Ministerio de Hacienda ante la necesidad de generar políticas de incentivo al retiro para funcionarios que ya han realizado una larga carrera y que necesitan salir del sistema y no quedar en la indefensión. Estamos de acuerdo con el Ejecutivo en el número de cupos, los montos que se han discutido y las condiciones que se han planteado y se han plasmado en el proyecto. Es nuestro interés que esta honorable Cámara despache rápidamente este incentivo. Hay mucho interés en el gremio porque es la primera vez que nos va a permitir generar condiciones de salida para personas que ya están cerca de los 70 años de edad. Ustedes saben que por la Constitución nosotros podemos trabajar hasta los 75 años de vida y las leyes anteriores de incentivo al retiro, como obligaban a que los jueces salieran a los 60 años, hacía casi inoperable las normas de incentivo porque las personas pensaban que tenían todavía 15 años para seguir trabajando y entonces como hoy día se les permite la posibilidad de que personas dejen el Poder Judicial a los 70 años de vida, nos va a permitir que mayor gente pueda acceder a los beneficios. Hemos hecho un esfuerzo con los 4 gremios por cedernos cupos y permitir que más funcionarios accedan a este beneficio. Solo queríamos llamar la atención como gremio un par de cosas. Nos parece que es vital para nosotros que el Estado se abra a la posibilidad de, en el futuro, luego de despacho de esta ley, a generar una política más bien permanente de desahucio, como lo ha hecho con otros órganos de la administración pública, como son las universidades, etcétera. Ese es nuestro interés, el interés de los 4 gremios. Y finalmente, llamar la atención en que todos los gremios que están aquí del Poder Judicial tienen una alta representación en sus bases. El Poder Judicial tiene 1.800 jueces, el gremio de los jueces, tiene agremiados a 1.300, representamos cerca del 75% de los jueces del país, desde los tribunales desde más pequeños hasta la Corte Suprema, y eso se repite en todos los 4 gremios que van a hablar después de mí. O sea, ¿qué les queremos llamar la atención? Somos interlocutores válidos, además de la Corte Suprema. Les pedimos que en cualquier otro proyecto de ley que tenga interés el gremio, siempre seamos citados los presidentes de los 4, porque, por lo que le digo, en general tenemos una alta representación de nuestras bases. Eso quería informarle, señor presidente. Le ofrezco la palabra a continuación al presidente de la Asociación Nacional de Profesionales de la Administración del Poder Judicial, señor Patricio Aguilar. Muchas gracias, señor presidente, distinguidos y honorables diputados de esta comisión. Quisiera, a nombre de la Asociación Nacional de Profesionales del Poder Judicial, que alberga a administradores, jefes de unidades y profesionales titulados desde dentro del Poder Judicial en tribunales reformados y no reformados,
indicarles de que para nosotros este proyecto de ley es algo muy esperado, estamos muy interesados en que salga con pronto despacho. No tenemos ninguna indicación en este minuto porque nosotros entendemos que el interés es que salga con esta premura de que estamos en una etapa ya muy avanzada en el proceso legislativo y para lo cual hemos esperado largo tiempo. Por tanto, solamente nos hubiese gustado que en el futuro pudiésemos también indicar que hay una situación que pudiese haber sido considerada, aunque no lo contempla ahora el proyecto, pero estamos interesados en que en el futuro se considerara que en vez de que se tomaran de 20 años de servicio o 18 años de servicio, se hubiese considerado desde los 15 años de servicio, porque muchos de los profesionales se incorporaron recién en la reforma en el año 2000, sin embargo algunos de ellos pudieron haber alcanzado la edad de 65 años ya, o sobre esa edad. Sin embargo, nosotros no tenemos ahora una objeción sobre el tema y nos allanamos a que el proyecto salga tal como está indicado, porque efectivamente igual alcanza a muchos de nuestros profesionales al beneficio y, por cierto, también a jueces y a empleados y consejeros técnicos. Por eso, en ese entendido, nosotros estamos muy contentos y satisfechos con este proyecto de ley, porque, como le digo, es inédito y, por cierto, me adhiero a las palabras del dirigente de la Asociación de Magistrados, porque efectivamente buscamos que sean políticas permanentes y no tengamos que estar cada ciertos años esperando que efectivamente se pudiera discutir sobre el incentivo al retiro en una institución tan importante como el Poder Judicial. Por cierto, estamos también interesados en que esto sea cada vez más atractivo para que efectivamente se pueda provocar el recambio, porque lamentablemente en el Poder Judicial hay un entrabamiento en la carrera funcionaria. Solamente querer decirles que cuesta mucho que se provoquen las vacantes porque la gente no se va, porque por algún motivo se quedan esperando hasta cumplir la edad legal de 75 años y nosotros quisiéramos que las personas tuviesen ese incentivo de poder irse y retirarse más temprano y, por cierto, que mejore sus pensiones, porque es uno de los temas que evidentemente apunta esta política. Y dicho eso, bueno, también entender de que efectivamente nosotros representamos al 80% o un poco más de todos los funcionarios del Poder Judicial, o sea, creemos ser todos los gremios aquí presentes, interlocutores válidos para cualquier discusión en que vaya a afectarse, por cierto, a lo que somos los funcionarios judiciales. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias. Aquí el diputado Soto estaba proponiendo que reconcursaran cada 5 años para evitar eso de que la gente se quisiera quedar. No es mala idea. ¿Ya? ¿Usted tenía Ya. de acuerdo también? Solo quiero hacer una prevención respecto a lo que usted dijo. Estamos recién en el primer trámite constitucional y reglamentario, que usted dijo que la discusión legislativa estaba muy avanzada, probablemente la prelegislativa fue ya muy larga, pero la legislativa está recién comenzando, estamos partiendo. ¿Ya? Bueno, a continuación le ofrezco la palabra al presidente de la Asociación Nacional de Consejeros Técnicos, don Nelson Achurra. ¿Está prendido ya? Bueno, buenas tardes, honorables diputados. Yo quisiera destacar, digamos, el trabajo que han hecho los gremios, el tremendo trabajo que han hecho los gremios, en conjunto con la Corte Suprema, ciertamente, también con Hacienda para llegar a este incentivo al retiro. Estamos todos claros que quisiéramos más, uno siempre quiere más, pero quiero decir que los gremios del Poder Judicial están abiertos al diálogo, están abiertos a conversar, a hablar y están abiertos a llegar a puntos de consenso. Y no solamente en este tema, sino que también nos interesan otros temas, como por ejemplo el gobierno judicial, como por ejemplo puede ser las evaluaciones al interior del Poder Judicial, donde creemos que tenemos mucho que decir. Está además, tal como dicen mis colegas, que nosotros nos allanamos a este proyecto, que esperamos que salga lo antes posible, porque tenemos mucha gente que está realmente en condiciones muy precarias y que está queriendo jubilarse, pero por su edad no puede hacerlo en consideración a las míseras pensiones que va a recibir. Yo quisiera destacar como último punto que nosotros somos 12.350 empleados en el Poder Judicial, desde el ministro de la Corte Suprema hasta el último funcionario de un tribunal pasando por la KPJ. Quiero destacar el alta representatividad, quiero destacar que por favor realmente nos llamen, estamos dispuestos a aportar propositivamente y que estamos acá dispuestos a siempre estar, a venir cuando ustedes nos llamen. Eso sería.
Muchas gracias. A continuación le ofrezco la palabra al vicepresidente de la Asociación de Empleados, señor Benjamín Omadas. Señor presidente, muchas gracias por la invitación y por su intermedio agradecerle a la comisión que nos pueda recibir en esta tramitación legislativa de este proyecto de incentivo al retiro para el Poder Judicial. En el mismo contexto de lo que han dicho mis compañeros dirigentes, la Asociación de Empleados del Poder Judicial, en cuyo nombre vengo de parte de su presidente, está muy conteste de que este protocolo de acuerdo que se firmó con la Corte Suprema, traducido hoy en este proyecto de ley, es un incentivo que estábamos esperando hace bastante rato. Hemos visto en la tramitación inclusive de otros proyectos de leyes que han ido avanzando en el tiempo y han prosperado, digamos, como ley, que hay situaciones que a nosotros también nos interesaban y que inicialmente intentamos que fuesen incorporadas en este proyecto. Sin embargo, ello no fue posible. Aún así, nosotros queríamos solicitar por vuestro intermedio, solicitarle al Supremo Gobierno que considere en el futuro estas situaciones que nos dejan de alguna manera al margen o discriminados respecto, por ejemplo, respecto al proyecto de la salud, que considera un trato especial para aquellas personas que ingresaron o que están con una situación de enfermedad, de salud o haber jubilado por situación de salud. Están estipulados en el artículo 10 de la ley 20.921, y nosotros en ese sentido queríamos solicitar por vuestro intermedio, ¿cierto?, que el gobierno tomase en consideración, ya sea en otra situación particular, algún proyecto o a través de la ley de presupuesto, esas indicaciones para poder lograr que ese objetivo se cumpla. Sin perjuicio de ello, nosotros como Asociación de Empleados del Poder Judicial estamos en la misma teoría de que necesitamos que este proyecto salga despachado rápidamente. Hemos tenido una larga tramitación o discusión con las autoridades de gobierno y que se ha traducido hoy día en este proyecto de ley, el cual está sometido a vuestro conocimiento. Yo solamente hice una pregunta para si entendí bien. ¿Usted se refería a que se pudiera considerar un incentivo al retiro para quienes tienen una jubilación por invalidez? Lo que pasa es que ahí me parece como, solo para que me lo explique bien, porque entonces ya no sería incentivo al retiro, digamos, sería como una especie de pensión especial de invalidez para las personas que funcionaron del Poder Judicial, porque si es incentivo al retiro, sí, es para quienes, estando la posibilidad de seguir trabajando, se acojan a retiro a cambio de este beneficio, pero si es que alguien tiene una pensión de invalidez es porque no está en condición de seguir trabajando, entonces no operaría al menos como incentivo a retiro, entonces eso no correcto. Le explico, nosotros la asociación envió un oficio el oficio 214 a esta comisión de fecha 17 de octubre, que fue reenviado, yo diría, y lo volví a reenviar cuando me llamaron. En él se manifiesta justamente la situación que aplica esta ley, la 20.291, que es de los funcionarios de la salud, que justamente les concede este beneficio a un segmento de trabajadores que hipotéticamente resultan con salida en este caso de salud por situación de invalidez en un periodo determinado. Está expuesto aquí en el texto del oficio. Perfecto. No está en la carpeta, le vamos a pedir a la secretaría que incorpore la comunicación en las carpetas de cada diputado para poder verlo. Voy a dejar acá. Sí. Muchas gracias. Para que lo incorpore en las carpetas. Y solamente concluyendo que nos interesa que el proyecto se tramite con la mayor celeridad posible en beneficio de muchos de nuestros compañeros que están esperando esta posibilidad de irse con incentivo de retiro. Muchas gracias. A continuación le ofrezco la palabra a la presidenta de la Federación Nacional de Funcionarios del Ministerio Público, señora Paulina Díaz. Ruiz. Perdón. Voy a hablar ahora porque lo que pasa es que para que quede en el audio, estaba apagado el micrófono. A la presidenta de la Asociación, de la Federación Nacional de Funcionarios del Ministerio Público, señora Paulina Ruiz. Gracias, presidente. Buenas tardes, presidente e integrantes de la comisión. Nosotros valoramos y apreciamos la oportunidad que tienen nuestros compañeros del Poder Judicial de contar con esta iniciativa, que en definitiva es parte de la carrera funcionaria. Pero también nosotros queremos plantear que como trabajadores del Ministerio Público hemos sido víctimas de una serie de exclusiones y nos gustaría que esta no fuera una más de ellas. ¿En qué sentido? Nosotros somos un organismo autónomo, pero no somos independientes. Somos parte del aparato estatal, somos un servicio público. Y tenemos problemas en general cuando hay discusiones de estos temas que son tan relevantes
para el futuro también de nuestra institución, para atraer los mejores y mantener a los mejores elementos como parte de la carrera funcionaria, como señalé delante. Esto derechamente se ve como una exclusión, el hecho de que no se esté considerando a los trabajadores, ya sean fiscales o funcionarios de nuestra institución. Podría invocar la igualdad ante la ley, puesto que nuestra ley orgánica de rango constitucional nos equipara a las remuneraciones del Poder Judicial. Alguien me podría decir, esto no es un elemento de remuneración, pero sí es un elemento de la carrera funcionaria, de un trabajador del sector judicial, del sector justicia. A nosotros nos gustaría que ya se instalara en los debates de que nosotros somos parte del sector justicia, que no somos una anomalía, no somos un elemento aparte, un grupo que en realidad no se puede ligar a ningún organismo. Eso no es así. Nosotros somos trabajadores judiciales y necesitamos la equiparación, no solo en las remuneraciones, sino que también en el tratamiento. Y en esta iniciativa esperamos que eso se cumpla, que se nos dé el mismo tratamiento que a los trabajadores del Poder Judicial, no solo por lo que señalo también, sino porque además hemos sido víctimas de otras exclusiones. En nuestro servicio, por ejemplo, que los compañeros del Poder Judicial bien lo saben, a nuestros funcionarios profesionales no se les está pagando la asignación profesional. Y eso también tiene una injerencia en las cotizaciones previsionales, en sus condiciones de retiro. O sea, estaríamos en doble desventaja. En este minuto tampoco tenemos los beneficios de la ley 19.882, es decir, una renta bruta adicional cada 2 años de servicio, porque la ANEF, de forma extraordinaria, por decirlo de alguna manera, ha logrado que las pocas personas que están jubilando ahora, pero que en el futuro van a ser muchas más, opten al bono principal, al bono madre, pero somos excluidos del otro beneficio. O sea, una exclusión tras otra exclusión. Y de verdad considero que la idea no es acá venir a retrasar el proyecto que bien merecen nuestros compañeros del Poder Judicial, pero venimos a reclamar lo justo. Y no solo por un principio de igualdad ante la ley, sino porque nosotros merecemos un trato y una discusión a fondo sobre las reales problemáticas que tenemos, considerando además el nivel de riesgo físico y psíquico que cumplen funcionarios y fiscales a nivel nacional, que es muy alto, como ustedes podrán incluso haberse informado a través de la prensa. También el nivel de desgaste que sufre un trabajador público es absolutamente relevante en las condiciones de retiro que debe tener. Y para nosotros esos temas, por lo menos acá, todavía no los vemos instalados. Y eso nos gustaría que sucediera, por eso que estamos acá exponiendo la solicitud de que se nos incluya en esta iniciativa como trabajadores del sector justicia, invocando, como señalé, el principio de igualdad, dado que por nuestra propia ley orgánica estamos equiparados al sistema de remuneraciones del Poder Judicial. Muchas gracias, señora Paulina Ruiz. Le ofrezco la palabra a la presidenta de la Asociación Nacional de Fiscales del Ministerio Público, señora María Trinidad Steinert. Me perdí el inicio. Muchas gracias, señor presidente, miembros de esta comisión, los presidentes representantes del Poder Judicial y en especial al representante de la Asociación Nacional de Magistrados. Estamos en presencia de ustedes pidiendo lo mismo que la Asociación de Funcionarios y bajo los mismos principios. Efectivamente, la ley 19.640, en su párrafo 3º, indica que las remuneraciones de los integrantes del Ministerio Público se equiparan y deben ser símil de lo que es el Poder Judicial. Por lo tanto, claramente nosotros vemos que esta diferencia el día de hoy en cuanto a optar a este boletín al retiro anticipado que establece este boletín número 11.467 nos obedece para excluir al Ministerio Público. No hay un fundamento legal ni constitucional que nos permita estar en esta exclusión. El Ministerio Público tiene que hacer presente que además, efectivamente, y los fiscales en especial, tienen una carga de trabajo exagerada, que hace efectivamente que más aún necesario este incremento y este incentivo al retiro. La idea es que, efectivamente, optando por o acogernos a esta ley, se incremente, en definitiva, la salida de profesionales para que, a su vez, incluso ingresen personales de excelencia también como fiscales al Ministerio Público y así se dé una rotación que sea conveniente a los intereses de la institución.
Nosotros hicimos un catastro en el cual efectivamente de estar incorporados en este proyecto de ley, los fiscales beneficiados o que están dentro del rango de el periodo establecido en el mismo no pasarían a ser más de 10 fiscales, específicamente, y justo el número serían 10 fiscales, entre los grados 5 y grados 6. No es más que eso, señor presidente, y por lo tanto entendemos que si bien son pocos, la importancia para nuestro gremio es vital. Hacer presente además, su señoría, que el Ministerio Público, que el Ministerio Público que nunca ha estado incluido los fiscales en una ley de incentivo al retiro. El año 2016 fue una que en su artículo 7 específicamente señala que son los funcionarios del Ministerio Público quienes podrán estar acogidos a esa ley, no así los fiscales. Por lo tanto, para nosotros es aún más relevante que se nos incorpore en este sector. Se adjuntó y se hizo llegar minuta que da cuenta de esta ponencia de exposición para el conocimiento de todos los integrantes de esta comisión. Muchas gracias. Ofrezco la palabra. Diputado Esquella. Muchas gracias, presidente. Primero agradecer cada una de las presentaciones, la participación de los distintos gremios. Veo que hay bastante buena aproximación al contenido de este proyecto. Quizás el punto un poco más a considerar y a tratar distinto de las opiniones, digamos, que dio la mayoría del Poder Judicial, es lo novedoso, digamos, de incluir al Ministerio Público, tanto en lo planteado por la Asociación de Fiscales como la de Funcionarios. Y desde ese punto de vista, a mí me hace bastante sentido. O sea, efectivamente, no solo en la ley orgánica del Ministerio Público hay un tratamiento que los asimila desde el punto de vista de las remuneraciones al Poder Judicial, sino que también hay otras leyes en donde se ha ido incorporando a los fiscales, digamos, los funcionarios del Ministerio Público en términos generales, a los del Poder Judicial. Nosotros mismos hemos despachado algunas leyes que apuntan precisamente a lo mismo, la que establece las consideraciones especiales para las asociaciones de funcionarios de la Administración del Estado, que la tratamos acá con la participación de distintos representantes de asociaciones. Entiendo yo que ya se despachó incluso por parte de la Cámara de Diputados, aprobándose unánimemente. En definitiva, digamos, la lógica que había detrás es asimilarlos también en los derechos que tienen los distintos funcionarios que forman parte de las asociaciones que habían sido por alguna razón excluidos. Y en esa lógica, y viendo que, aprovechando las palabras de la presidenta de la Asociación de Fiscales, que podríamos hablar incluso de algo marginal para los términos, digamos, del informe financiero de esta ley, yo creo que habría sido bien interesante de haber contado con el ministro de Justicia, porque efectivamente a nosotros no nos costaría nada poner en esta ley, cuando dice en su artículo primero, bueno, y a los funcionarios del Ministerio Público, a funcionarios y fiscales del Ministerio Público, pero eso obviamente, me imagino, comprenden que no puede ser hecho por parte de nosotros, se necesita la iniciativa del presidente. Por marginal que sea la repercusión en términos económicos, eso no lo podemos hacer nosotros, pero sí sería bueno contar, porque estamos en primer trámite constitucional. Me da la impresión que variaría muy poco el informe financiero si es que el ministro de Justicia se pudiera pronunciar al respecto. Prácticamente nada variaría. Y desde ese punto de vista, yo creo que no es necesario esperar una segunda iniciativa legislativa si es que se puede incorporar de inmediato. Y la señal yo creo que sería bien potente. A mí me hace mucho sentido lo que dice la presidenta de la Asociación de Fiscales, en el sentido, porque acá por otros proyectos de ley siempre sale el tema de las dificultades que hay en la carrera funcionaria dentro del Ministerio Público, que es muy acotada. Y eso tiene una repercusión también en la postulación de personas, digamos, que quieren ingresar y que ven bajo los incentivos cuando está todo en jerga más común, taponeado, digamos, por personas que les queda mucho tiempo en los respectivos cargos. Entonces, desde ese punto de vista sería una buena señal. Presidente, yo creo que sería bueno preguntarle al ministro de Justicia, no esperar una nueva sesión, sino que comunicarse con él a través de la asesora acá presente, y sería muy interesante que en las siguientes sesiones que veamos este proyecto, o directamente en la sala, van a trazarlo, o en Hacienda en realidad, esto se tiene que ir a Hacienda, incorporar a esa indicación. Yo creo que sería una muy buena señal. Gracias, presidente.
Gracias, diputado. Le ofrezco la palabra al diputado Osvaldo Andrade. Yo quisiera hacer una consulta al representante de los consejeros técnicos, porque tiempo atrás vino para la corporación una delegación de un grupo de personas que me señalaron que eran de la Asociación Nacional de Consejeros Técnicos, pero que ya estaban jubiladas. Sí, Y que... nuestro capítulo de jubiladas. Me decían que no eran más de 20, ya entre la primera y la segunda sesión eran 17, porque... Y me hacían un punto que, bueno, en ese tiempo no había todavía condiciones para plantearlo, pero quisiera hacerle la consulta si usted está al tanto de esto. Entiendo que ellas en algún momento quedaron excluidas de un proceso anterior. Permítame hacerle la consulta. Y se le señaló que no habían condiciones para incorporar gente que ya estaba en condiciones de retiro a un incentivo de esta naturaleza. Sin embargo, me señalaron en la ocasión que había un precedente en relación a los ex funcionarios del servicio de aduana, que en su oportunidad también fueron considerados, a pesar de ya haber estado cesados en sus funciones, para incorporarlos a un incentivo. Entonces yo quisiera preguntarle si, ¿qué me puede contar de esto? Porque yo no tengo más que lo que le acabo de mencionar, y de ser así, si habría condiciones como para incorporar a un número, parece que es de toda justicia y además no tiene mucho de expresión económica, porque como le cuento, ¿no? Y lo segundo que quisiera plantear, ya más general, mire, a mí me hace bastante sentido esto de los órganos, en estos órganos autónomos, considerar este tipo de situación también. Me gustaría que hubiese la misma sensibilidad respecto a las normas laborales en los órganos autónomos, porque francamente lo que uno ha podido ir pesquisando es que en estos órganos autónomos, sobre la base de esta autonomía que se les ha reconocido con un sentido de lo que es su gestión, se ha generado una suerte de despropósito. Es que la autonomía admite que no haya carrera funcionaria, que en buena parte los funcionarios sean de confianza. La Contraloría es el ejemplo típico de lo que estoy señalando, pero hablar de esto es, como decía en algún momento, hablar de Voldemort. Hay cosas que no se pueden mencionar acá en la... Entonces, y en el Ministerio Público más de alguna ocasión tuvimos la posibilidad de conversar en la administración anterior de la presidencia. Entonces, sin perjuicio que no es materia de este proyecto, creo que valdría la pena echar una miradita a esto, a ver si en la tramitación del presupuesto, que desgraciadamente para estos efectos es una ley que no es permanente, sí podríamos tal vez tramitar una indicación para que, junto con ponerle plata, al menos se cumplieran las mínimas normas legales en materia laboral en estas instituciones autónomas. Por eso digo. La ley de reajuste. También. Sí, pero que reajuste el sector público. Yo quisiera también opinar, pero primero quiero hacer la prevención del artículo 5E, la ley orgánica del Congreso, respecto a los fiscales, ¿ya? Porque no respecto a este proyecto, pero sí respecto a los fiscales me asiste la inhabilidad y por lo tanto para poder discutir sobre la materia o opinar tengo que hacer la prevención de que me asiste esa inhabilidad y por tanto al momento de votar respecto a los fiscales no podré votar, tendré que inhabilitarme. Sin embargo, quiero manifestar que me parece de toda justicia lo que ustedes han planteado, y si bien es cierto, la presidenta de la Asociación de Fiscales señala que serían 10 los fiscales, respecto del resto de los funcionarios también sería bueno saber si ustedes tienen un catastro, ¿ya?, de cuántas personas podrían efectivamente acogerse. Sí, después al final vamos a la ronda de cuántas personas, y además quiero preguntarle también a la presidenta de la Asociación de Fiscales si los 10 serían los que podrían acogerse a la bonificación, digamos, regular o al adicional, ¿ya? Porque hay dos bonificaciones, ¿no es cierto? Una que es de un mes por cada 2 años o fracción superior a 12 meses, ¿ya?, que en el fondo no tiene como una exigencia de antigüedad, y el bono especial o extraordinario que exige, digamos, entre 18 y 20 en un caso y sobre 20 en otro. Hay una escala ahí, ¿no es cierto? Hay un escalonamiento. ¿Todavía le gusta la palabra escalonamiento, diputado Andrade? Ah, ya, qué bueno. Yo pensé que ya no le gustaba la... ¿Ya? Entonces... Sí.
No, yo creo que no. Bueno, pero quisiera saber, digamos, si ustedes tienen ese catastro. Y también me gustaría preguntarle a el vicepresidente de la Asociación de Empleados si es que ustedes tienen también cuantificado cuántas personas serían aquellas que se podrían ver beneficiadas si es que se establece una norma similar a la de la ley 20.291, ¿ya? Que usted planteó acá respecto de los funcionarios de salud. Eso. Y después vamos a hacer alguna propuesta. Ofrezco la palabra para poder referirse a las preguntas de los diputados. En primer lugar, le ofrezco la palabra al tesorero de la Asociación de Magistrados, señor Mauricio Olave. Palabra a don Patricio Aguilar. Sí, don Patricio. Brevemente nomás indicar que en lo que se refiere a lo que comentan nuestros queridos colegas del Ministerio Público, entiendo yo que en la ley 20.948, que otorga la bonificación adicional y otros beneficios e incentivos al retiro para los funcionarios y funcionarias del servicio público que se indican en esta ley de la 19.882 de la época, hecha esta versión del 22 de noviembre de 2016, en el artículo 7, señor presidente, establece textualmente que los funcionarios nombrados a contrata en la Dirección General de Movilización Nacional, así como los miembros del Ministerio Público, no dice si funcionarios fiscales, dice miembros del Ministerio Público, el personal de la Comisión Nacional de Acreditación, Instituto Nacional de Derechos Humanos y otros, serán incorporados, ¿no es cierto?, en esta bonificación adicional, siempre que cumpla con los requisitos establecidos en el artículo 4. Entiendo que estarían considerados en la anterior negociación de incentivo de retiro que salió por ley, digamos. Señora Churra. Primero quisiera dar un agradecimiento al diputado Andrade porque, o sea, la Asociación de Consejeros Técnicos es heredera de la Asociación Nacional de Asistentes Sociales. Entonces estamos hablando de gente que cuando fueron a hablar con ellos, que bordea los 75, 80 años y que maravillosamente aún siguen luchando por sus derechos, ¿ya? Y en ese sentido, digamos, nosotros como asociación, a pesar de que ellas obviamente están jubiladas, acogemos su legítimo deseo de que ellos, en un primer incentivo al retiro, no fue considerado su daño previsional. Y ellos están buscando, digamos, ser reparadas en cuanto al daño previsional que ellas no fueron reparadas en aquel minuto cuando en el 2008 o 2009 se dio el primer incentivo al retiro. Por desgracia, en este proyecto ellas no están consideradas. Hemos tratado con ellas, acompañándolas en este proceso, digamos, de ver, tanto en el Ministerio de Justicia como en otras instancias, de crear alguna forma de poder reparar esta situación que va en desmedro de ellas, y que a nosotros nos preocupa, como nos preocupa, digamos, una persona que a esta edad tiene una condición socioeconómica bastante precaria por todo lo que sabemos de la realidad de la AFP de este país, ¿ya? Eso le podría informar. Muchas gracias. Ofrezco la palabra. Perfecto. Usted de... Ya, pues le ofrezco la palabra. Entonces, ¿se individualiza, por favor? Hola, mi nombre es Leonardo Melo, soy tesorero de la Federación Nacional del Ministerio Público. Quisiera hacer solamente una breve acotación a lo que dijo el compañero. Bueno, primero nos parece fabuloso que el Poder Judicial pueda optar a este tipo de retiro, y compartimos completamente lo que han señalado los fiscales y mi compañera Paulina. En relación a lo que mencionó el compañero, es que efectivamente la Ley General de Incentivo al Retiro fuimos incorporados después de varias discusiones que tuvimos, pero nos incorporaron solamente en el incentivo adicional, en el que tiene que ver con el que tiene que ver con el año, una renta por cada 2 años, quedamos excluidos. Eso básicamente técnicamente. Entonces, por una parte nos incorporan a un beneficio, pero nos dejan excluidos de los años de servicio. Eso, solamente. Sí, me gustaría que, no sé si Paulina nos puede responder la consulta que hicimos respecto de si ustedes tienen un cadastro de cuántas personas cumplirían en el fondo los requisitos de edad como para poder acogerse ya al incentivo ordinario. Diputado, su pregunta, la tasa no ha pasado de 2 o 3 personas al año. Nosotros somos una institución relativamente joven
y las regiones más antiguas son la cuarta y la novena. Por lo general, 2 o 3 personas hasta la fecha, y esa tasa todo indica que se va a mantener de aquí a varios años más. No pasa de 3 personas al año. A mí me gustaría plantearle aquí a don Luis Sánchez Castellón, y yo creo representar por lo menos a la mayoría de la comisión en eso, que si es que hay preguntarle si hay alguna razón y si es que hay disposición al menos de la DIPRES de poder estudiar la posibilidad de resolver en este proyecto de ley la situación del Ministerio Público, toda vez que ellos quedarían en una situación de y también de las asistentes sociales de la época, ¿no es cierto?, de los tribunales. Y quisiéramos también ver si es que ustedes tienen un catastro de cuántas personas serían para poder hacer ese estudio. Pero en relación al Ministerio Público, lo que ocurre es que efectivamente en relación al resto de los funcionarios públicos, ellos solo tienen el bono adicional, ¿no es cierto?, y en relación al Poder Judicial no tendrían ninguno, ¿ya? Y por tanto quedaría una situación bastante compleja y por lo tanto, o desigual. Y por lo tanto ver si es que es posible, si ustedes lo discutieron, lo analizaron, cuál es la razón, digamos, por qué el Ministerio Público queda en esa situación y tratar de ver de aquí a la próxima sesión, ya el regreso a la semana distrital, si es posible que ustedes puedan hacer algún tipo de indicación al respecto para tratar de resolver los dos problemas, lo de las asistentes sociales y la del Ministerio Público. Perdón, antes de que responda Luis Sánchez, me está pidiendo la palabra la presidenta de la Asociación de Fiscales. Presidente, aclarar que dentro de los fiscales, estos 10 que he señalado, 2 de ellos son fiscales regionales. Entonces no sé si entiendo que podrían igual estar incorporados, pero quiero ser precisa en esa información. Los otros 8 obedecen a fiscales adjuntos. Y hacer presente que nosotros no estamos tampoco incluidos en ninguna ley de incentivo al retiro. En el año 2016, en el artículo 7, salía que solamente estaban adscritos a dicha normativa los funcionarios del Ministerio Público. Eso es todo. Y parcialmente. Y parcialmente, claro. O sea, fiscales. Señala los fiscales. Sí. Señala los funcionarios. Sí, perfecto. Sí, señor presidente, para contestar su pregunta. Justamente nosotros, dentro del oficio que se presentó, se estiman que son a lo más 16 personas las que estarían, digamos, en esta condición de que se tuvieron que eventualmente pensionar producto del tema de entre el 1 de julio del 2015 y hipotéticamente la nueva ley. Diputado Andrade. No sé si estaríamos en condición de votarlo en general y darnos para la próxima sesión de vuelta de verlo en particular y esperar que haya un pronunciamiento del Ejecutivo respecto a los 2, 3 o 4. Sí, yo creo que es una buena propuesta. Lo único, solo resaltar a la DIPRES que es muy poco probable que el día de mañana, pues la respuesta natural del Ministerio de Justicia sería no mezclemos, ya avanzamos en esta, hagamos una nueva ley para los funcionarios y para los fiscales, pero veo muy poco probable que en los próximos 10 años se haga una ley que tenga nombre y apellido, porque al final del día los beneficiados serían 10, 20 personas. Eso no va a pasar. O sea, si no se incluyen en esta, hay una generación entera que simplemente estaría en una situación de desmejorada. Y otra cosa, yo creo que no se aplica el artículo 5A o 5B a su caso. Dificulto que su hermana tenga cerca de 70. No, sí lo sé, pero de todas maneras, eso genera tiraje a la chimenea. ¿Ah? Es muy joven. Sí, no, es que hablando en serio, porque si fuera una ley que beneficiara, que pudiera beneficiar exclusivamente a su hermana, ok, pero cuando son normas de alcance general, eso no se aplica. Pero se reconoce el ejemplo. Lo entiendo, pero yo creo que hay que tener un criterio más bien amplio en estos casos, creo yo. Don Luis Sánchez Castellón, quisiéramos conocer cuál es la disposición de la DIPRES a evaluar este tema, porque sinceramente, tal como lo dice el diputado Esquella, aquí nosotros no tenemos nada contra, o sea, vamos a probarlo en general como un gesto también al Poder Judicial, pero creo que esta es la oportunidad legislativa para poder incluir al Ministerio Público, absolutamente. Vamos a y usted se imagina que además no sería a lo mejor muy bien visto el que después tengamos algún proyecto de ley que sea particular para los fiscales y para los funcionarios del Ministerio Público. Vamos a transmitir, señor presidente, la inquietud de la comisión respecto a esta materia.
¿Le parece entonces que podamos someter a votación en general el proyecto? Y después voy a proponer un oficio, tanto al ministro de Justicia como al ministro de Hacienda, solicitándole que por favor sean incluidos los funcionarios y fiscales del Ministerio Público. En votación general el proyecto. Han emitido su voto todos los señores y señora diputada. Resultado de la votación. El proyecto está aprobado en general por 5 votos a favor. Aprobado en general el proyecto. Diputado Andrade. La sensibilidad que tiene Lucho Sánchez respecto a estas cosas, pero también sé de su formalidad. Yo quisiera que se entendiera. Presidente. Ya que lo interrumpió el diputado Soto, voy a proponer que lo podamos agregar a la votación. No, yo quisiera que don Luis se llevara la convicción de que hay una disposición unánime de la Comisión para los efectos de que se considere al Ministerio Público y a las asistentes sociales para una eventual indicación, de forma tal de que sienta que hay una vocación no mayoritaria, sino que unánime de la Comisión, y yo sé que a mi gobierno eso le hace mucho sentido, sobre todo por los variopintos. Exacto, sin lugar a dudas. Multicolor. Gracias, presidente. Así es, yo creo que eso ha quedado claro y así se va a expresar en el oficio, ¿no es cierto?, que propongo que la comisión envíe tanto al ministro de Hacienda como al ministro de Justicia. ¿Si le parece por unanimidad a la comisión? Sí, por supuesto. Así se acuerda. Muchas gracias a cada uno de ustedes y esperamos la indicación antes de votar en particular. O si no, se va a ir aprobado en general nomás el proyecto. Se suspende por 2 minutos. Si le parece, agregamos el voto favorable en general del diputado Trisotti al proyecto de incentivo a retiro. Así se acuerda. Pasando al segundo punto de la tabla el día de hoy, corresponde continuar la discusión del proyecto sobre colegios profesionales. Asiste la asesora del Ministerio Secretarial de la Presidencia, señora Litsi Siman. Lo dije bien, ¿no? Le ofrezco la palabra. Ya. ¿Estamos votando? ¿Votamos algún artículo? Gracias, presidente. Este proyecto se aprobó en general en el mes de septiembre de 2016 y se había iniciado la discusión en particular. Se aprobó el artículo primero al artículo segundo, que fija el objeto del proyecto de ley, es decir, a qué profesionales o a qué personas va a regir. Tuvo varias observaciones por parte de la comisión durante la sesión que se celebró el año pasado y recogiendo esas observaciones el Ejecutivo introdujo indicaciones la semana pasada. Gracias. Perfecto. Artículo segundo. Presidente. Sí, en votación. Bueno, presidente, el artículo segundo tiene varias indicaciones. Estaba primero la del diputado señor Soto, que para sustituirlo por el siguiente. Artículo segundo. Para el efecto de esta ley, se considerarán profesionales las personas que legítimamente detentan títulos profesionales con grado de licenciado para el ejercicio de la respectiva profesión y quienes pertenezcan a colegios profesionales creados por ley antes de la dictación de esta ley. Una indicación del diputado señor Rincón, que es para reemplazarlo por el siguiente. Para el efecto de esta ley, son profesionales las personas que legalmente detentan título profesional otorgado por universidades o institutos profesionales reconocidos por la ley, que tengan una duración mínima de 8 semestres, una carga mínima de 3.200 horas lectivas y que sean equivalentes a una licenciatura universitaria para el ejercicio de la respectiva profesión. Eso es, presidente. Y la... Sí, aquí hay una mía también.
retomar bien, ¿cómo quedó el artículo primero? Porque entiendo lo votamos, ¿no? El artículo primero quedó exactamente igual. La presente ley regula el ejercicio del derecho a agruparse en colegios profesionales que la Constitución Política de la República garantiza a quienes detentan la calidad de profesionales y el régimen de tuición ética al que se someten a los profesionales colegiados y crea los tribunales especiales que conocerán de las infracciones a la ética cometidas por profesionales no colegiados. Déjeme suspender. No estoy seguro porque yo no estuve cuando se votó, pero estoy leyendo solamente lo que está en el comparado. Vamos a suspender por un minuto. Sí, que vamos a revisar el... La tercera es una indicación suya, que es para reemplazar el artículo segundo por el siguiente. Para los efectos de esta ley, son profesionales las personas que legalmente detengan título profesional otorgado por universidades o institutos profesionales reconocidos por el Estado para el ejercicio de la respectiva profesión. Sin perjuicio del inciso anterior, quienes pertenezcan a colegios profesionales creados por ley antes de la dictación del presente cuerpo normativo mantendrán su condición de afiliados al colegio profesional respectivo, siempre que no exista sanción disciplinaria o ética sobre ellos. Y finalmente una indicación del Ejecutivo, que es para reemplazar en el artículo segundo la frase para los que la ley exige grado de licenciado para el ejercicio de la respectiva profesión por y técnico de nivel superior. ¿Esa es del Ejecutivo? Esa es la del Ejecutivo, que es una modificación, no es una sustitución. Voy a explicar mi indicación. Lo que busca mi indicación es no excluir a quienes con otros requisitos formaron parte, integraron colegios profesionales que estaban establecidos por ley, pero en requisitos distintos. Y la verdad es que con la norma actual podrían quedar, ¿no es cierto?, fuera de los colegios profesionales. ¿Por qué? Porque no cumplirían los requisitos que estamos exigiendo en esta actual ley. Y por lo tanto lo que busca la indicación mía es obviamente establecer requisitos hacia el futuro, pero salvaguardar que puedan pertenecer a los colegios profesionales quienes se integraron o formaron parte de ellos al momento en que, digamos, cumpliendo los requisitos que en ese momento se exigía en los colegios profesionales constituidos por ley. ¿Y cómo lo planteas? Perdón. ¿De lectura? Sí, sobre todo el inciso segundo, yo creo, ¿no? Por su intermedio, señor presidente. El inciso segundo del siguiente tenor. Sin perjuicio del inciso anterior, quienes pertenezcan a colegios profesionales creados por ley antes de la dictación del presente cuerpo normativo, mantendrán su condición de afiliados al colegio profesional respectivo, siempre que no exista sanción disciplinaria o ética sobre ellos. Básicamente era porque, en el fondo, algunos podrían estar eliminados de ese registro, ¿ya? Pero en realidad yo creo que quedó un poquito amplio, porque habla de cualquier sanción disciplinaria o ética, entonces basta con una amonestación y no podrían incorporarse. Yo creo que los que han sido expulsados del colegio respectivo ya no forman parte, así que por lo tanto podría eliminarse la parte final del inciso segundo. ¿Tiene el inciso el artículo segundo en un transitorio? También desde el punto de vista técnica legislativa me parece que es una opción. Sí. ¿Ejecutivo? Gracias, presidente. De las sugerencias que se hicieron en la sesión anterior, nosotros entendimos que se tenían que subsanar dos problemas. Primero, la situación en que quedaban aquellas personas que forman parte de colegios profesionales que se hubieran formado con anterioridad a esta ley, y por otra parte la necesidad de ampliar el objeto del proyecto de ley, es decir, incluir tanto a profesionales con grado de licenciado, profesionales sin grados de licenciado y también técnicos de nivel superior. Entonces entendemos que con esta indicación del Ejecutivo se solucionan ambos problemas, es decir, que han incorporado tanto quienes
ya sean parte de un colegio profesional que fue formado con anterioridad a esta ley por el medio que sea, como asociación gremial o por ley como se hacía antes del 73, y aquellos también que no cumplen con el requisito que ahora exige el proyecto de ley, que es tener el título profesional más el grado de licenciado. Por lo tanto, la indicación del Ejecutivo es comprensiva de todas las demás indicaciones, incluyendo la del señor presidente también. ¿Cómo quedaría la indicación del Ejecutivo? La indicación del Ejecutivo es para reemplazar la frase para los que la ley exige grado de licenciado para el ejercicio de la respectiva profesión por y técnico nivel superior. Entonces sería, para el efecto de esta ley, son profesionales las personas que legítimamente detentan títulos profesionales y técnico de nivel superior. O técnico. La indicación dice y. Sí, lo que pasa es que a mí me parece que hay dos problemas. Hay uno que el tema legítimamente más bien debería ser legalmente, ¿no es cierto? Creo que es el concepto más preciso. Lo segundo es que, a mi juicio, debiéramos nosotros incorporar, ¿ya? También la exigencia de que las universidades o los institutos profesionales sean reconocidos al menos por el Estado para el ejercicio de la respectiva profesión. Creo que en eso, digamos, eso no se resuelve en la indicación del Ejecutivo. Entonces, eso es lo que planteamos nosotros en el inciso primero. Quizás habría que tomar el tema técnico, es decir, para los efectos de esta ley son profesionales las personas que legalmente detentan título profesional o técnico otorgado por universidades o institutos profesionales reconocidos por el Estado para el ejercicio de la respectiva profesión. ¿Sí? Presidente. Espera, el Ejecutivo primero y después la Secretaría. Gracias, presidente. La referencia que hace este proyecto de ley es a la Ley General de Educación, al artículo 54 de la Ley General de Educación. Entonces, este artículo establece, dispone, ¿no?, que los títulos que puedan entregar los establecimientos de educación superior reconocidos oficialmente. Y en su inciso segundo dispone que esos títulos que pueden entregar estas instituciones reconocidas por el Estado son el título técnico de nivel superior y los títulos profesionales con o sin grado de licenciado. Entonces, nuevamente quedan comprendidos en la indicación. Queda comprendido en la indicación el hecho de que tienen que ser títulos, sean profesionales o técnicos, entregados por instituciones reconocidas por el Estado. Gracias. Diputado Esquella. Yo lo que haría es redactarlo de esta manera. Para los efectos de esta ley, son profesionales las personas que detentan títulos profesionales o de técnicos de nivel superior, para tomar las palabras del artículo 54, para los que la ley exige grado de licenciado por el ejercicio de la respectiva profesión. Ahí se entienden incorporados. Esto es, no entiendo bien cómo con esa redacción se entendería incorporados o se absorbería, digamos, la indicación que estaba presentando FAT. Y que a mi juicio debiera estar más bien, digamos, las disposiciones transitorias. ¿Cómo quedarían recogidos? Presidente, por su intermedio, el proyecto de ley ya comprende esta norma transitoria. Sí, está. Es el artículo segundo transitorio. Sí, el artículo segundo transitorio dispone es el artículo tercero transitorio. El artículo tercero transitorio dispone el procedimiento para que los colegios profesionales que, cumpliendo los requisitos de esta ley, puedan pasar a ser colegios profesionales regidos por esta disposición. Entonces, ¿se comprende? No. Primero, es que lo que pasa es que, a ver, una cosa es que el colegio profesional pase a ser reconocido, otra cosa es que el afiliado mantenga la calidad de tal. ¿Por qué? Porque ese afiliado no va a poder ser considerado profesional de acuerdo al artículo segundo. Y por lo tanto, ese colegio, para poder cumplir con los requisitos de esta ley, no podría tener a personas, como hoy día sí ocurre en los colegios profesionales creados por ley, que ni siquiera tienen título profesional, pero que podían integrarse en virtud de la ley en el respectivo momento. Entonces, a mi juicio, lo que dice el artículo tercero transitorio no resuelve el problema de esos afiliados.
Más bien lo que hace es justamente crearle el problema, porque lo dice para que ese colegio profesional pueda someterse, digamos, a esta legislación, tiene que cumplir con los requisitos. Y entre ellos, ¿no es cierto?, que sus afiliados tienen que ser profesionales de acuerdo al artículo 2º, cosa que efectivamente hay muchas personas que no cumplen con ese requisito. Por eso que la propuesta nuestra, que podríamos hacer en un transitorio, más bien pone el foco no en el colegio profesional, sino que en el afiliado, para que pueda mantener su calidad. No sé si me entiende. Presidente, la redacción que está proponiendo el Ejecutivo es la más amplia posible para respecto de los afiliados, es decir, se comprende todas las categorías que contempla el artículo 54, letras A, B y C, profesionales con y sin grado de licenciado y técnicos de nivel superior. Es decir, no queda ningún tipo de actual afiliado fuera de ese universo. Es el más amplio posible. Entonces, esa indicación al artículo 2º, sumado al artículo 3º transitorio, no va a dejar a ningún actual afiliado a un colegio profesional fuera de ese colegio. Conjuga este nuevo transitorio, perdón, con el nuevo... Exacto. Incorporándole los técnicos. Sí, pero es que el nuevo segundo no lo resuelve, porque hay personas que no tienen título ni profesional ni técnico. Entonces, pero por supuesto que hoy día están afiliados a los colegios profesionales. O sea, el reconocimiento se debe hacer más bien O sea, al colegio. Sí, lo que pasa es que, más que los colegios industriales, los liceos comerciales. Los liceos comerciales, que, ¿no es cierto?, muchas personas son contador general de un liceo comercial y que podían formar parte del colegio de contadores en su momento, creados por ley. No cumplen con los requisitos del artículo 2º. Y por lo tanto, entonces no me diga que es lo más amplio posible, porque ya, si yo estoy poniendo una indicación es porque efectivamente hay casos en que efectivamente eso ocurre y que hoy día no están resueltos adecuadamente ni por el artículo 2º ni en concordancia con el 3º transitorio. Que quedarían fuera solamente entonces aquellos cuyo título no haya sido entregado por una institución de educación superior. Ese es el único caso que quedaría fuera. Pero por supuesto, sí, a eso es lo que yo me estoy refiriendo. Por eso que estoy buscando una solución a esos casos que en algunos colegios profesionales mucha gente, ¿verdad? Son muchos miembros. Entonces, no está resuelto como usted me señala, el Ejecutivo. Entonces, yo quisiera que más bien tratáramos de analizar las indicaciones para buscar una solución y no de tratar de afirmar algo que no es, digamos, en el proyecto. ¿Qué pasa si es que en el 3º transitorio le sacamos la parte que dice que cumplan con los requisitos para constituirse el colegio? ¿Te parece que dejémoslo así? Mira. Vamos avanzando y dejemos esa discusión pendiente para el transitorio, ahí lo vemos. No lo resolvamos ahora, pero que quede claro que hay que buscar una solución en el transitorio. ¿Sí? Señor secretario, abogado de la Secretaría, mejor dicho. Muchas gracias, señor presidente. Subsecretario, entonces. Subsecretario. A la comisión, este es un proyecto que se ha tramitado en muchas sesiones. Para empezar, ha venido mucha gente a poner su parecer. Entonces, una manera de sistematizar qué es lo que se ha planteado durante la comisión se podría ver en 3 temas, en 3 grandes ámbitos. Sobre el ser de los colegios profesionales, sobre los tribunales de ética y sobre las sanciones. En ese sentido, sobre los colegios profesionales, la discusión se puede agrupar en los siguientes asuntos. Si acaso pueden ser colegios profesionales, aquellos que integren personas que no son profesionales. En segundo lugar, cómo conciliar esta ley con aquellas que crean colegios profesionales, que en algún sentido abordaría la indicación del presidente del diputado Chaín. En tercer lugar, el umbral mínimo de integrantes para constituir un colegio profesional. En cuarto lugar, sobre la necesidad que previo al registro de profesionales que obtuvieran su título en el extranjero, aprueben cursos en Chile. Y en quinto lugar, sobre el rol de las universidades y de los colegios en el otorgamiento de títulos académicos y profesionales. En segundo término, en cuanto a los tribunales de ética, la discusión era si acaso convenía unificar tal judicatura en cada profesión, la conveniencia que sea integrado siempre por pares y no por profesionales ajenos al juicio ético, el cómo reconocer la doble instancia al interior de cada colegio,
el que la Corte de Apelaciones competente sea del lugar en que ocurrieron los hechos y no donde se dicta la resolución impugnada, sobre la necesidad de financiamiento estatal. Este es un proyecto que no tiene gasto, no existe un informe financiero porque no tiene gasto estatal. Asimismo, que el procedimiento basal no sea el sumario, sino que con una etapa de investigación y decisión. Y por último, sobre la pertinencia del recurso de reposición en contra de la sentencia definitiva. Esta es una observación de la Corte Suprema, sobre la pertinencia del recurso de reposición en contra de la sentencia definitiva, en tanto la dicta un tribunal, siendo uno de los atributos de las resoluciones de la sentencia definitiva el principio de deshacimiento. Y en cuanto a las sanciones, se solicitó especificar o dar directrices generales sobre qué tipo de conductas generan qué tipo de sanciones, atendido que estas pueden ser multas o la suspensión del ejercicio de la profesión. En ese sentido, las observaciones que planteaba la Secretaría era que el proyecto no dispone de derogaciones de ningún tipo. En tal sentido, cabría pronunciarse expresamente, es una buena oportunidad la discusión para pronunciarse expresamente sobre aquellas leyes que regulan diversos colegios profesionales, que sería la indicación del presidente. Asimismo, la vigencia del artículo 2 del decreto con fuerza ley 630 de 1981, que ya creó el registro público de profesiones que está en el título primero de este proyecto de ley y que ya está radicado en el registro civil, como asimismo la vigencia de los decretos leyes 2757 y 3621, que atribuyeron el carácter de asociación gremial a los que eran los colegios profesionales. Entonces, en ese sentido, de entrar en vigencia este proyecto de ley, tendría esos dos cuerpos normativos simultáneamente vigentes para la dación del carácter de colegio profesional a distintas instituciones. En ese sentido, la indicación del Ejecutivo que ingresó... En ese sentido, la indicación ingresada por el Ejecutivo, en síntesis, amplió de profesionales a los de técnico nivel superior, pero no se hace cargo de los liceos comerciales como lo planteaba en este momento el presidente. Los colegios podrán estar conformados tanto por profesionales como por técnicos de nivel superior. Y finalmente, una observación técnica, que el atributo profesional es un hecho formal, no cualquiera es profesional, debe cumplir requisitos formales y esos requisitos son la regulación educacional. Quien se lo atribuye sin cumplir tal regulación comete delito y que tal atributo puede suspenderse o quitarse también como sanción penal. Entonces hay que tener presente a la hora de la legislación que este proyecto dispone una sanción que también se dispone como ya sea un delito específico en el Código Penal o como una sanción accesoria en el Código Penal. Está bien, yo creo que le pido a la Secretaría que nos vaya haciendo presente en cada uno de los artículos las observaciones que se han formulado tanto por los invitados de la Corte Suprema y la observación de la propia Secretaría para ir resolviéndolo, ¿ya? Esto yo creo que se resuelve con un artículo transitorio, ¿no es cierto?, que en definitiva dé por derogado todas las otras normas y creo que y que perfectamente le podemos encargar aquí a la Secretaría que lo redacte. Yo quisiera colocar en votación la indicación del Ejecutivo, pero con la modificación de sustituir la palabra legítimamente por legalmente. ¿Ya? Diputado Esquella. ¿No te parece que se puede prescindir de esa palabra, pensando en la armonía con el futuro transitorio? Porque se puede decir perfectamente, para los efectos de esta ley son profesionales las personas que detentan, ni legítima ni legalmente. No sé cuál sería no veo un problema, digamos, en ello. Sí, lo que pasa es que esa es la norma general que rige hacia el futuro y tú lo resuelves con la excepción del artículo transitorio. ¿Por qué? Porque el día de mañana cualquier persona, si la ley no distingue, no es lícito al intérprete distinguir, y tú podrías tener una persona que tenga un título de una institución que no está reconocida por el Estado, ¿ya? Y la idea es que acá se coloque como exigencia aquello, que sean de universidades, institutos reconocidos por el Estado y por lo tanto... Está bien, pero ¿cómo alguien podría llegar a la conclusión de que se están parando también los casos ilegales? O sea, ¿por qué va a ser necesario hablar de la... Bueno, acá más encima hablan de legitimidad, yo creo que me parece totalmente fuera, que es demasiado amplio ya. Y que legalmente detenta... Es que si es ilegal no puede detentar un título profesional, porque es ilegal. Entonces no es... Está bien, pero quizás es una redundancia que vale la pena ponerla nomás. De cualquier forma, cambiemos legítimo. Sí. Camino del medio. Y otra cosa, el I, esto sí que me imagino están todos de acuerdo, el I es O. O sea, sí. Así es, el I es O. Entonces, en votación, la indicación del Ejecutivo con la
con la modificación que se ha sugerido en la comisión de reemplazar legítimamente por legalmente y la conjunción y por o. Si le parece a la comisión, en votación. En votación. Espérate, Espera, el diputado Gutiérrez que marque porque no acá entra. Diputado, ¿puede marcar nuevamente? Tiene que marcar porque sin destruir. Sí. ¿Han emitido su voto todos los señores diputados y señores diputados? Resultado de la votación. Resultado de la votación. Está aprobada por 6 votos a favor. Aprobado por unanimidad. Sí. 6. Ya, vamos. ¿Se entiende rechazada? Por incompatibles, se entiende rechazadas las demás indicaciones. Vamos al artículo 3º. Presidente, en el artículo 3º hay una indicación del diputado señor Rincón para reemplazarlo por el siguiente. El Servicio de Registro Civil e Identificación deberá llegar a un registro público de profesionales de carácter informático en el que inscribirá a las personas que detenten profesiones para las que la ley exija título profesional conforme con el artículo 2 de la presente ley. La inscripción de este registro será condición para el ejercicio legal de las profesiones conforme con lo indicado en los artículos anteriores. Esta inscripción será suficiente para acreditar el legítimo ejercicio de la profesión sin necesidad de otros certificados. Sería inadmisible porque implica gasto y porque además establece atribuciones para un servicio público. ¿Presidente? Eso es lo que yo dije antes que usted empezara a leer de que era inadmisible, pero usted quería... Era con la primera parte ya, el deberá llevar un registro civil era inadmisible. Pero, mire, yo creo que... No innova respecto al proyecto. Ya el proyecto venía con deberá llevar. Si lo que pasa es que al reemplazarlo, donde creo que es inadmisible. Yo creo que es un problema de técnica, porque si yo le hubiese hecho cambio en la indicación, no reemplazarlo, sino que solo modificarlo, era perfectamente admisible. Al reemplazarlo completo. Presidente, la segunda indicación es del Ejecutivo, que es en el inciso primero reemplazar las expresiones las personas que detenten profesiones para las que la ley exige grado de licenciado para su ejercicio, clasificadas por profesión por los profesionales y técnicos de nivel superior, clasificados por profesión o especialidad técnica. Y la segunda indicación es en el inciso segundo, que es reemplazar la expresión respecto de las cuales la ley exige grado de licenciado para su ejercicio, coma, por la expresión y títulos técnicos de nivel superior. Me parece mejor que señale al Ejecutivo algo así como el Servicio de Registro Civil e Identificación deberá llevar un registro público de profesionales de carácter informático en el que inscribirá a las personas que cumplan con los requisitos señalados en el artículo anterior, clasificadas por profesión. Nos ahorramos todos los problemas. Una pregunta general a Alici. ¿Cuál es el bien jurídico de este protegido o buscado de este registro? Por su intermedio, señor presidente, el sentido del registro es doble. Primero, tiene un sentido de publicidad, por supuesto, para que las personas que contratan servicios profesionales puedan tener certeza que están contratando con alguien que detenta legalmente ese título profesional. Claro, se resguarda la fe pública. Y por otra parte, el registro tiene la utilidad de que en él se van a anotar las sanciones que los colegios profesionales o los tribunales especiales de ética apliquen, y por lo tanto también van a poder conocer las personas que contratan con esos profesionales. Exactamente. No leyó todos los artículos hoy día, ahora, relativos al registro, pero no implica necesariamente un costo para el profesional, ¿no? Por eso, pero no es que le vaya el registro civil a cobrar precisamente por este trámite al... No. Ya lo puede, ya lleva un registro voluntario, el registro civil, que es gratuito. Es gratuito, esa es mi pregunta. Es gratuito. Tú Perfecto. cuando vas a renovar su identidad, tú llevas tu certificado de título y se te incorpora en el registro civil
y te aparece incluso la cédula de identidad. Claro, es que la cédula de gratuito, identidad no pero es gratuita. es voluntario. Entonces puede estar absorbido por el costo de la renovación de la cédula de identidad. No, Entonces, pero es que no tiene un costo adicional, entonces es gratuito. ¿Ya? A ver, a mí me parece que lo que debiéramos hacer, ya que definimos bien qué es lo que se entiende por profesionales en el artículo 2, creo que es absolutamente redundante continuar repitiendo en todo el resto del proyecto a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de profesionales. No tiene, si no incorporamos la definición. Si tú incorporas las definiciones para ahorrarte el desarrollo, digamos, y la descripción en el resto del proyecto. Por lo tanto, tú deberás decir el servicio de registro civil de identificación deberá llevar un registro público de profesionales de carácter informático clasificados por profesión. Nada más. O en el que inscribirá eso nada más. El servicio de registro civil de identificación deberá llevar un registro público de profesionales de carácter informático clasificados por profesión, en el que inscribirá a las personas que detenten profesión. Eso está todo de más, ¿no es cierto? Porque obviamente quien tiene que inscribir ahí es a los profesionales que señala el artículo 2. Luego, la inscripción en este registro será condición para el ejercicio legal de las profesiones. Nada más, porque ¿para qué le da? Bueno, respecto a las cuales la ley exige grado licenciado. Hasta ahí. Asimismo será condición. Yo considero absolutamente innecesario que nosotros repitamos las características de los profesionales que tienen que estar en el registro, si estamos hablando de que obviamente se refiere a la presente ley. No sé si le parece al Ejecutivo. Sí, diputado Gutiérrez. Consulta, ¿no? Es que el artículo 3 dice que este registro público de profesionales tiene un carácter informático, pero en el inciso 2 el carácter se lo cambia completamente, es prácticamente condición para el ejercicio de la profesión. Entonces, mucho más potente, porque parece que el carácter fuera totalmente, el inciso 2 como que, claro, es más contundente, es decir informático arriba, en realidad es mejor no decir nada nomás, porque al final, o decir que abajo es informático, pero decir que solamente tiene un carácter informático, cuando al final, cuando el inciso 2 en realidad cumple dos requisitos, para el ejercicio y para anotar la sanción. Entonces es algo un poco más grave de que ser solamente para que tenga un carácter informático. Yo creo que habría que ponerlo bien en el inciso primero, si no en realidad induce error, ¿eh? Porque en realidad esto de estar anotado en este registro público de profesionales es una exigencia legal. Efectivamente, y habilitante para el ejercicio de la profesión, más encima. Si no estáis acá, no estáis inscrito acá, no podéis ejercerla. Yo también, o sea, a ver, o sea, esto es parte de la esencia del proyecto, que en el fondo es un tema muy de fondo, ya que tiene que ver con que si es obligatoria la colegiatura o no, en el fondo, o si es que es obligatorio estar en el registro al menos o no de profesionales, ya, perdón, el registro de profesionales, para poder ejercer la profesión. Eso es, ya, básicamente. Ahora, perdón, ese es un tema muy de fondo que yo creo que hay que discutirlo. Si es que para ejercer la profesión tiene que estar en este registro o no. Ahora, hablando de la parte formal, y aquí le quisiera preguntar a la representante del Ejecutivo, ¿por qué no hacemos acá, no se hace un reenvío a la norma que ya existe? O sea, ya existe un registro donde el responsable del Ministerio de Justicia, a través del registro civil de identificación, donde ahí está establecido incluso cuáles son los requisitos que tiene que tener, cuáles son las menciones que hay que tener, es solo para las profesiones en que era obligatorio, digamos, el estar colegiado, y ahí existe, digamos, esa norma. ¿Por qué no se hace un reenvío? Se dice que en el registro establecido en esa ley se tendrá que incorporar obligatoriamente todos los profesionales que quieran ejercer, digamos, legalmente la profesión. Porque creo que eso es lo más sencillo, porque aquí aparece que el registro civil tendría que crear dos registros. Y es más, tendría que llevar dos registros. El registro que está en el artículo 2 ¿de qué ley? Decreto con fuerza de ley 630. Del DFL 630, y tendría que mantener ese registro, y además en paralelo,
como no se deroga aquello, y está obligado por el DFL a mantenerlo, en paralelo tendría que mantener y crear y mantener este otro registro. ¿Ya? Lo que me parece a mí un poquito absurdo. Aquí lo que hubiéramos hecho nosotros es un reenvío al registro que ya existe. Sí, presidente, el registro que existe actualmente no tiene el mismo objeto que este registro. Es mucho más acotado, como usted decía, solamente respecto a aquellos profesionales que tenían colegiatura obligatoria antes de 1981. Y además es un registro solamente con fines de publicidad, no es un registro habilitante. Por lo tanto, entendemos que es un registro que tiene un sentido distinto. Ahora, sí nos parece sumamente atendible la observación que hizo en su informe la Secretaría respecto de que este registro o este DFL debería ser derogado por esta misma ley. Entonces quizás lo que hay que hacer más bien es derogar este DFL que hacer un reenvío. Gracias. Perdón, pero solo para señalar que es cierto que desde el objeto del mismo registro es mucho más restrictivo el del DFL, pero tú podrías decir que, pero sin embargo tú podrías, es facultativo inscribirse en ese y darle los efectos obligatorios acá. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista de la descripción de lo que tiene que estar en el registro, etcétera, la definición, a mi juicio es mucho más precisa y más rica la que está incorporada en el DFL que la que está en este artículo 3º. Pero, bueno, diputado Esquella, después... Sí, yo encuentro que me parece muy bien lo de la publicidad, saber si es que efectivamente una persona que va a contratar un servicio de un profesional, saber si es que la persona efectivamente detenta el título o no, saber también, y por lo mismo la anotación de las sanciones que haya hecho el Tribunal de Ética respectivo de cada colegio, súper bien. Y eso, a mi juicio, es el corazón del proyecto, junto a la normativa de los tribunales de ética y el mismo código, en fin, todo lo que vamos a ver en lo que viene. Pero otra cosa es decir que este es el requisito final para que una persona pueda ejercer una profesión. O sea, creo que perfectamente podría no estar el requisito de la inscripción, o sea, en el fondo esta primera frase del segundo inciso, que sea condición para el ejercicio legal de las profesiones y sigue siendo, digamos, de un gran aporte el proyecto. Esa es mi opinión. Diputado Gutiérrez. Lo que pasa es que hay en diversas ocasiones que hay un ejercicio de la profesión sin que uno sea profesional todavía. Digamos. Los médicos hacen una serie de prácticas profesionales, nosotros mismos, los abogados. Entonces, claro, si los procuradores, ¿qué profesión tienen? ¿Entiendes? Y créeme que corren de un lado para otro, o ya no corren tanto, ahora corren al computador, pero igual hay un ejercicio, una profesión, pero no son profesionales para que aparezcan tengan que ir a este registro público de profesionales. Entiendo por qué lo hacen, porque de alguna forma lo que buscan es que esto efectivamente no altera la norma constitucional, porque lo que están haciendo es que lo están obligando a inscribirse en un registro público para todos, ¿verdad? Entonces, pero yo creo que sea el requisito para ejercer la profesión, para habilitarlo a uno, yo creo que eso es un poquito mucho, creo yo. Yo creo que ahí hay que eso dejarlo acotado efectivamente a cuando se imponga la sanción, que haya un registro para dotarlo, naturalmente, digamos. Esa es la esencia justamente de crear algo como esto para que de algún lado conste las sanciones que van a tener los profesionales cuando cometen alguna falta que merece este reproche ético, presidente. Yo tiendo a coincidir, porque bueno, no comparto el ejemplo, porque los procuradores no son profesionales ni van a ser en virtud de la ley, pero, o sea, por ejemplo, los profesionales de la salud tienen que estar inscritos en el registro de prestadores, ¿no es cierto?, para que los puedan contratar en el sistema público, para que puedan, digamos, estar en FONASA, en la ISAPRE, etcétera. O sea, tienen que tener su título, estar en el registro de prestadores de la Superintendencia de Salud, y además van a tener que estar en el registro obligatoriamente, si no, no van a poder ejercer legalmente. Creo que le estamos colocando demasiadas exigencias para poder ejercer legalmente una profesión que lo que en principio te debería habilitar para hacerlo es el título. Es el título.
eso es lo que te habilita el título entregado por una universidad reconocida, es lo que te habilita para ejercer legalmente. Otra cosa es que tú puedas llevar este registro, ¿no es cierto?, para los efectos de publicidad, para todo lo que tú quieras, pero colocar como una exigencia para el ejercicio creo que podemos ir demasiado lejos. ¿Ya? Quizá puede ser un requisito estar inscrito, ¿ya?, para poder formar parte de los colegios profesionales, eso sí. ¿Ya? No, pero estar inscrito en el registro, ¿no es cierto? Estar inscrito en el registro para poder formar parte de un colegio profesional. Yo creo que eso sí. ¿Por qué? Porque además ahí van a estar publicadas las sanciones. Pero si es que alguien no quiere estar inscrito en un colegio profesional y por lo tanto quiere ejercer pero sin estar colegiado, ¿por qué lo vas a obligar a estar en este registro? ¿Ah? Sí. Diputado Monquer. Está bien. No, oiga, presidente, si lo que pasa es que sigo la misma lógica suya, porque también este proyecto entiendo que todavía mantiene competencia en los colegios con tribunales de ética propios y en los tribunales para los profesionales no colegiados. Entonces no tiene mucho sentido, ¿así o no? Es que me mueve la cabeza, no. Ah, es sí, ya. Por eso le preguntaba. Entonces no tiene mucho sentido este registro como habilitante o condición para ejercer la profesión. Tiene sentido en la lógica que dice el diputado Chaín, sobre todo porque va a haber tribunales que van a operar para los colegiados dentro de los colegios profesionales y van a haber tribunales que van a servir para los no colegiados y que van a estar adscritos al Poder Judicial. Entonces no tiene mucho sentido tener este registro para ejercer la profesión, porque eso es lo que dice el inciso segundo. Lo tiene para la publicidad, está bien lo que dice el diputado Esquella, pero habría que eliminar en el inciso segundo todo lo que hizo relación con que hay que estar en el registro y que eso va a ser condición para ejercer la profesión. Por el argumento de que el control disciplinario del ejercicio de la profesión está radicado o en los colegios, en sus tribunales propios, o en el Poder Judicial, en sus tribunales afuera para los no colegiados. Mira, quedan 10 minutos para el término de la sesión. Yo le quiero proponer lo siguiente, si le parece a la comisión, que acordemos solicitar al Ejecutivo que en definitiva pueda acoger esta propuesta de que el registro sea obligatorio para poder ser miembro, afiliarse a los colegios profesionales, ¿ya?, y como requisito de publicidad, pero que no sea obligatorio para el ejercicio legal de la profesión, ¿ya? Entonces, y que puedan proponer algunas indicaciones en esa línea al artículo 3º, y si es que fuese necesario en otro artículo, que no puede que en otro artículo también tenga algún efecto, pero al menos en el artículo 3º para poder seguir esa línea. No sé si le parece a la comisión. ¿Ya? Eso. ¿Se acuerda? Muchas gracias. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta.